El judío Natán habla al rey Tito de los milagros de Jesús. En tiempo de Tiberio César, emperador, siendo Herodes tetrarca de Galilea, el Cristo fue entregado a Poncio Pilatos, gobernador de Judea, por los judíos. En aquella época, Tito era un pequeño rey que bajo la dominación de Tiberio mandaba en el país de Aquitania y que había puesto su corte en una ciudad de Libia que se llama Burgidalla. Y Tito tenía una llaga en el rostro, a causa de un cáncer que se le había declarado en la fosa nasal derecha, y presentaba la fisonomía desgarrada hasta el ojo. Y un varón, llamado Natán, hijo de Nahum, oriundo de Judea, y que era ismaelita, iba de país en país, y de mar en mar, y visitaba todas las extremidades de la tierra. Y Natán fue enviado de Judea hacia el emperador Tiberio, a fin de llevarle el pacto concluido entre los judíos y la ciudad de Roma. Tiberio era un insensato, lleno de fiebres y de úlceras, y con 7 géneros de lepra en su cuerpo. Y Natán quería recalar lo antes posible en Roma, pero sopló un viento del norte, que impidió su travesía y que lo condujo al puerto de la ciudad de Libia. Al ver llegar el buque, Tito comprendió que precedía de Judea, y todos quedaron sorprendidos y dijeron que jamás se había visto a un buque llegar de aquella comarca. Y Tito ordenó a un piloto que fuese cerca del navegante y que le preguntase quién era. Y él le contestó: «Soy Natán, hijo de Nahum, de la raza de los ismaelitas, y estoy sometido en Judea a Poncio Pilatos. Y he sido enviado a Tiberio, emperador de los romanos, para llevarle el pacto hecho con Judea. Pero un gran viento se hizo sentir sobre el mar y me ha conducido a un país que no conozco». Y Tito dijo: «Si puedes encontrar algún remedio, sea un ungüento o una hierba que haga desaparecer la llaga que tengo en el rostro, como ves, de modo que quede curado y que recobre mi antigua salud, te daré grandes riquezas». Y Natán repuso: «No sé, ni nunca he sabido hallar eso que me pides. Pero si hubieses vivido en Jerusalén, habrías encontrado a un profeta, elegido de Dios, que tenía por nombre Emanuel, y que curaba al pueblo de sus pecados. Y fue su primer milagro transformar el agua en vino, en Caná de Galilea, y con su palabra curaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos y expulsaba a los demonios. Y resucitó 3 muertos, y salvó a una mujer sorprendida en delito de adulterio, y que los judíos habían condenado a ser lapidada. Y otra mujer, llamada Verónica, padecía de 12 años atrás un flujo de sangre, y habiéndose aproximado a él por su espalda, y tocado la franja de su vestidura, fue curada. Y con 5 panes y 5 peces, alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y aun quedaron trozos bastantes para llenar 12 canastos. Y todas estas cosas y otras muchas se cumplieron antes de su pasión. Y después de su resurrección, nosotros lo hemos visto en su forma carnal, como antes estaba». Curación milagrosa de Tito. Y Tito preguntó: «¿Cómo es que resucitó de entre los muertos, si estaba muerto también?» Y dijo Natán, contestándole: «Él estuvo de cierto muerto y prendido de la cruz, de la que fue descendido, y durante 3 días permaneció en el sepulcro. Y resucitó luego de entre los muertos, y descendió a los infiernos, y libertó a los patriarcas, a los profetas y a todo el género humano. Y luego se apareció a sus discípulos, y comió con ellos, y ellos lo vieron subir al cielo. Y todo lo que digo es la verdad. Yo lo he visto con mis ojos, y toda la casa de Israel también». Y dijo Tito: «Malaya tú, emperador Tiberio, lleno de úlceras y envuelto en lepra, pues qué escándalo tal pasó bajo tu reinado, y pues que has hecho leyes tales en la Judea, en la tierra de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, donde se ha prendido y dado muerte al Rey y al soberano de todos los judíos, y no se lo ha dejado venir a nosotros para curarme de la lepra y librarme de mi enfermedad».
Y si esos judíos estuvieran ante mí, yo los mataría con mis propias manos, y los haría pender de cruces, pues que han destruido a mi Señor, y mis ojos no han sido dignos de ver su faz. Y cuando Tito hubo hablado así, la llaga de su rostro desapareció, y se encontró perfectamente curado, y cuantos enfermos estaban presentes fueron curados al mismo tiempo. Y Tito, con todo el pueblo, exclamó en alta voz: «Mi Dios y mi Rey, tú, a quien nunca he visto, y que me has curado, dispón que yo vaya por el mar a la tierra donde naciste, a fin de que tome venganza de tus enemigos, y ayude, Señor, a destruirlos y vengar tu muerte, y entrégalos en mis manos». Y cuando hubo hablado así, se hizo bautizar, para lo cual llamó a Natán y le dijo: «¿Cómo has visto tú bautizar a los que creen en el Cristo? Ven a mí y bautízame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo creo firmemente, con todo mi corazón y con toda mi alma, en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay en el mundo otro que me haya creado y que me haya curado». Y cuando hubo dicho esto, envió emisarios a Vespasiano, pidiéndole que viniese a toda prisa con soldados muy valerosos y bien equipados para la guerra. Y Vespasiano, con 5.000 hombres armados, fue a juntarse a Tito. Y cuando hubieron llegado a la ciudad de Libia, preguntó a Tito: «¿Por qué me has hecho venir?» Y Tito contestó: «Sabe que Jesús ha venido al mundo, que nació en Judea, en un lugar que se llama Betlehem, y que fue entregado a los judíos, y azotado y crucificado en el Calvario, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y sus discípulos lo vieron en la misma cama en que había nacido, y se manifestó a ellos, que creyeron en él. Y nosotros queremos ser discípulos suyos. Vamos, y destruyamos a sus enemigos, para que se sepa que nada es comparable a Dios nuestro Señor sobre la faz de la tierra». Venganza de Tito y de Vespasiano. Y habiendo celebrado consejo, salieron de la ciudad de Libia, que se llama Burgidalla, y entraron en los buques, y llegaron a Jerusalén, y atacaron el reino de los judíos, y comenzaron a destruirlo. Y oyendo los reyes de los judíos las depredaciones que hacían, tuvieron gran pavor y se turbaron extremadamente. Entonces Arquelao se turbó en su discurso y dijo a su hijo: «Hijo mío, recibe mi reino y dirígelo, y aconséjate con los demás reyes que existen en la tierra de Judá, para que podáis escapar de vuestros enemigos». Y cuando hubo hablado así, sacó su espada, e inclinándose hacia abajo, se clavó en el pecho su aguda punta, y murió. Y su hijo se unió a los otros reyes que estaban bajo su jerarquía, y celebraron consejo, y fueron a Jerusalén con los jefes de aquellos que en dicho consejo se hallaban, y allí estuvieron 7 años. Y Tito y Vespasiano tomaron el acuerdo de bloquear la ciudad, y lo hicieron. Y cuando pasaron 7 años, el hambre se hizo extremada, y los sitiados, faltos de pan, comenzaron a comer tierra. Y los soldados, que obedecían a 4 reyes, se reunieron entre sí y dijeron: «No hemos de morir. ¿Qué hará Dios por nosotros? ¿Y qué nos importa la vida, ya que los romanos han venido a tomar nuestro país y a destruir nuestra nación? Preferible es que nos matemos unos a otros, a que los romanos puedan decir que nos han dado ellos la muerte y que han logrado plena victoria sobre nosotros, y sacaron sus espadas y se hirieron, y así murieron 12.000 de aquellos hombres, y los cadáveres extendieron una gran infección por toda la ciudad. Y los reyes sintieron un espanto de muerte, y no podían soportar el hedor de los cadáveres, ni sepultarlos, ni arrojarlos fuera de la ciudad. Y dijeron: «¿Qué hemos de hacer? Hemos entregado el Cristo a la muerte, y ahora somos entregados a la muerte nosotros. Humillemos nuestras cabezas, y demos a los romanos las llaves de la ciudad, puesto que Dios nos ha entregado a la muerte». Y subieron a las murallas,
y dijeron a gran voz a Tito y a Vespasiano: «Recibid las llaves de la ciudad, que os son donadas por el Mesías, a quien llaman el Cristo». Y se pusieron en manos de Tito y Vespasiano, diciéndoles: «Juzgadnos, pues que nosotros hemos juzgado al Cristo, y lo hemos llevado a la muerte sin motivo ninguno». Y Tito y Vespasiano hicieron lapidar aparte de ellos, y a otros los crucificaron, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, y los hirieron a lanzadas. Y vendieron a otros como esclavos, y se repartieron a los demás, haciendo 4 divisiones, como ellos con las vestiduras del Señor. Y Tito y Vespasiano dijeron: «Ellos vendieron a Cristo por 30 dineros de plata, y nosotros venderemos 30 de ellos por un solo denario». Y lo hicieron así, y luego tomaron Jerusalén y todas las tierras de Judea, y empezaron a buscar la faz de Cristo. Y hallaron a una mujer llamada Verónica que la tenía. Y apresaron a Pilatos, y lo pusieron en prisión, encargando a 4 piquetes de 11 soldados cada uno que lo guardaran y vigilaran la puerta de su encierro. Y mandaron emisarios a Tiberio, emperador de Roma, pidiéndole que les enviase a Velociano. Y Tiberio le dijo: «Toma cuanto sea preciso para andar por el mar, y baja a Judea, y busca a uno de los discípulos de aquel que se llamaba el Cristo y el Señor, para que venga a mí, y en nombre de su Dios me cure de la lepra y de las enfermedades, que me afligen cada día más, y de las llagas, que cada día me atormentan más vivamente. Y lleva contra los reyes de los judíos, que están sometidos a mi imperio, todas tus fuerzas y terribles máquinas de guerra, y condénalos a muerte, ya que ellos han matado a Jesucristo, nuestro Señor. Y si encuentras un hombre que me pueda curar de mi enfermedad, yo creeré en Cristo, Hijo de Dios, y me haré bautizar en su nombre». Y Velociano dijo: «Señor emperador, si yo encuentro un hombre que pueda ayudarnos y libertarnos de las enfermedades, ¿qué recompensa le prometeré?». Y dijo Tiberio: «Yo le donaré la mitad de mi imperio, y él la tendrá en sus manos». Y Velociano se puso en camino, y tomando un buque, se dio a la vela, y navegó a través del mar. Y estuvo en el mar 1 año y 7 días, después de cuyo plazo llegó a Jerusalén, y ordenó que ciertos judíos vinieran a rendirle homenaje, y procuró informarse con cuidado de los actos de nuestro Señor Jesucristo. Y José de Arimatea y Nicodemo se reunieron allí, y dijo Nicodemo: «Yo lo he visto, y sé que verdaderamente era el Salvador del mundo». Y dijo José: «Y yo lo he descendido de la cruz, y lo he puesto en un sepulcro reciente que había sido tallado en la roca. Y los judíos me tuvieron encerrado el día de Pascua hasta la tarde, y mientras yo estaba preso, la casa fue sostenida por los 4 rincones, y yo vi al Señor Jesucristo resplandeciendo con una luz, como la de las estrellas. Y caí por tierra lleno de terror, y él me dijo: «Mírame, soy Jesús, a quien tú has enterrado en su tumba». Y yo le dije: «Muéstrame el sepulcro en que yo te he colocado». Y Jesús, tomando mi mano con la suya derecha, me condujo al lugar en que yo lo había depositado. Y vino la mujer llamada Verónica, y dijo: «Yo, entre la multitud, toqué la franja de su vestido, porque padecía desde 12 años antes un flujo de sangre, y me curé». Y entonces Velociano dijo a Pilatos: «Impío y cruel, ¿por qué has hecho morir al Hijo de Dios?». Y Pilatos respondió: «Las gentes de la nación y los pontífices Anás y Caifás me lo habían entregado». Y dijo Velociano: «Impío y cruel, mereces la muerte y una pena severa». Y lo hizo entrar de nuevo en la prisión. Y Velociano preguntó por el rostro o la faz del Salvador. Y cuantos allí estaban dijeron: «La mujer que se llama Verónica es la que tiene en su casa la faz del Salvador». Y él ordenó que la condujesen ante sí. Y le preguntó: «¿Tienes la faz del Salvador en tu casa?». Y ella lo negó. Y Velociano ordenó que se le diese tormento hasta que entregase la imagen del Señor. Y, cediendo a la violencia,
Verónica dijo: «Yo la tengo en un lienzo, y la adoro a diario». Y diciéndole Velociano: «Muéstramela». Ella mostró el rostro del Señor, y viéndola Velociano, se posternó en tierra y, con fe sincera y corazón encendido, la tomó. La envolvió en una tela dorada, la cerró en una caja y la selló con su anillo. E hizo un juramento: «Por el Dios vivo y por la salud del César, que no verá su faz nadie hasta que vea yo la de mi señor Tiberio». Y cuando hubo hablado así, los jefes de la Judea tomaron a Pilatos para conducirlo a un puerto de mar. Y Velociano, con el rostro del Señor, y seguido de todos sus discípulos y satélites, se embarcó el mismo día. Y Verónica abandonó, por el amor de Cristo, cuanto poseía, y siguió a Velociano. Y él le dijo: «Mujer, ¿qué buscas o qué quieres?». Y ella contestó: «Busco la faz de nuestro Señor Jesucristo, que me ha iluminado no por mis merecimientos, sino por su piadosa misericordia. Devuélveme la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque me mata el dolor de no tenerla. Si no me la devuelves, yo no te abandonaré hasta que no vea dónde la has depositado, pues quiero, miserable de mí, servirla todos los días de mi vida, porque creo que es mi Redentor y que vive en la eternidad». Y Velociano ordenó que se admitiese a Verónica con él en el buque, y desplegando las velas, comenzaron a navegar en el nombre del Señor y avanzaron a través del mar. Y Tito y Vespasiano habían quedado en Judea, sometiendo el país a su dominación. Pasado un año, Velociano llegó a la ciudad de Roma, y orientó su barco hacia el río que llaman el Tíber, y entró en ella, y despachó un emisario a su señor, el emperador Tiberio, para anunciarle su feliz llegada. Conversión de Tiberio. Y Tiberio, oyendo al emisario, fue invadido de extremada alegría y ordenó que Velociano se presentara ante él. Y le dijo a Velociano: «¿Cómo has venido y qué has visto en el país de Judea, que concierna al Señor Cristo y a sus discípulos? Indícame cómo debo curarme de la lepra, y yo pondré todo mi imperio en tu poder y en el suyo». Y Velociano dijo: «Mi señor y emperador, yo he encontrado en Judea a tus servidores Tito y Vespasiano, temerosos del Señor, y están curados de sus úlceras y dolencias. Y he hallado que, por orden de Tito, todos los príncipes y soberanos de la Judea habían sido crucificados. Anás y Caifás han sido lapidados. Y a Pilatos yo mismo lo he enviado a Damasco, encadenado y prisionero bajo una buena guardia. Y me he informado de que los detestables judíos hirieron a Jesús con espadas y con palos, y que lo hicieron crucificar, a él, que vino a salvarnos. Y José de Arimatea y Nicodemo vinieron llevando aceite de olivar y mirra, con un peso de cerca de 100 libras, para ungir el cuerpo de Jesús. Y lo descendieron y lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, y se mostró a sus discípulos en la misma envoltura carnal en que había nacido. Y 40 días más tarde lo vieron elevarse al cielo. Y Jesús hizo muchos milagros antes de su pasión y después de ella. Cambió el agua en vino, curó leprosos, resucitó muertos, hizo ver a los ciegos y oír a los sordos, sanó paralíticos, expulsó demonios y devolvió el habla a los mudos. Y resucitó a Lázaro, que llevaba muerto y sepultado 40 días, y curó a Verónica, que sufría de 12 años antes un flujo de sangre, y que tocó el borde de su vestidura. Y plugo al Señor de los cielos, que el Hijo de Dios, que ha sido enviado a este mundo y ha muerto sobre la tierra, enviase a un ángel y diese órdenes a Tito y a Vespasiano, a quienes yo he conocido aquí mismo donde está tu trono. Y plugo a Dios Todopoderoso que ellos fuesen a Judea y a Jerusalén, y apresasen a sus altos dignatarios y los sometiesen a juicio, como ellos habían hecho a Jesús. Y Vespasiano dijo: «¿Qué haremos de los que quedan?». Y Tito repuso: «Ellos han crucificado a nuestro Señor sobre un madero verde,
y lo han herido con una lanza. Colguémoslos nosotros de un madero seco, e hirámoslos con una lanza. Y así lo hicieron. Pero dijo Vespasiano: ¿qué haremos con los que quedan aún? Y respondió Tito: ellos dividieron en 4 partes la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Apresémoslos nosotros y dividámoslos en 4 partes, una para ti, otra para mí, otra para tus soldados y otra para mis hijos. Y lo hicieron así. Y dijo Vespasiano: ¿qué haremos con los que quedan aún? Y Tito respondió: los judíos vendieron a nuestro Señor por 30 monedas de plata, y lo hicieron de esa guisa. Y prendieron a Pilatos, y me lo entregaron, y yo lo encerré en una prisión en Damasco, y puse 4 centuriones para guardarlo, y enviaron comisarios para buscar con gran interés el rostro del Señor, y encontraron una mujer llamada Verónica, que poseía la efigie del Señor. Y el emperador Tiberio dijo a Velociano: ¿dónde tienes esa efigie? Y contestó Velociano: la tengo en un lienzo de tela de oro, envuelta en un manto. Y el emperador Tiberio le dijo: extiéndela ante mí, para que yo me ponga de hinojos, y la adore en tierra. Y Velociano desplegó su manto, que envolvía la tela de oro en que iba la imagen del Señor, y el emperador Tiberio la vio, y adoró con ferviente corazón la imagen del Señor, y su carne curó, y fue como la de un niño pequeño. Y todos los ciegos, los leprosos, los cojos, los mudos, los sordomudos, y cuantos sufrían distintas enfermedades, fueron curados y librados de sus males. Y el emperador Tiberio, con la cabeza baja y dobladas las rodillas, exclamó: feliz el vientre que te ha llevado y el seno que te ha nutrido. Y se dirigió al Señor con gemidos y lágrimas, diciendo: Dios del cielo y de la tierra, no permitas que yo peque, sino confirma mi alma y mi cuerpo, y llévame a tu reino, que yo pondré siempre toda mi confianza en tu nombre. Líbrame de todos mis males, como libraste a los 3 jóvenes hebreos de los suyos, en un horno ardiente. Y el emperador Tiberio preguntó a Velociano: ¿has visto hombres que hayan conocido al Cristo? Y Velociano repuso: los he visto. Y Tiberio dijo: ¿has preguntado cómo se bautiza a los creyentes en Jesús? Y Velociano le dijo: Señor, tenemos aquí uno de los discípulos del Cristo. Y Tiberio ordenó que Natán viniese a él, y Natán vino y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el emperador Tiberio se halló curado de todos sus males, subió a su trono y dijo: bendito seas, Señor, Dios omnipotente y digno de alabanza, tú, que me has libertado de la muerte, y que me has purificado de todas mis miserias, porque yo he pecado mucho en tu presencia, y no soy digno de ver tu faz. Y así el emperador Tiberio fue instruido plenamente, y creyó con sinceridad en todos los artículos de la fe. Si quieres recibir más contenidos interesantes y útiles, sigue nuestra cuenta.